Ya tenemos el tema. Ahora hablemos con los expertos y aclaremos las cosas. Muy bien, aquí estamos en Así es la cosa a través de Promar Televisión y la 94.1, 0412-421-941. Cualquier pregunta que quieran hacer, 0412-421-941. También este programa lo pueden ver por Telegram. Ya les dije que también lo podían ver a través de Instagram. Y siempre vamos a los días a colocarlo en YouTube para que ustedes cuando quieran, cuando lo deseen, a la hora que quieran, allá tranquilo en casa, puedan repetir y ver el programa, o quizás se perdieron una parte del programa. Bueno, lo pueden tranquilamente ver en YouTube. Ok, a ver, ¿cuál es el tema de hoy? El tema es fabuloso, fabuloso. A mí me encanta, por lo menos. No padecerlo, pero comentarlo con ustedes, ¿no? Que es el reflujo gastroesofágico, ¿no? Cuando la gente dice, estoy como repitiendo un ácido que me llega aquí, ¿qué pasará? Que no todos son es un reflujo, pero no, tiene muchas causas, ¿no? Como tal. Para eso hemos invitado al doctor Emerson Useche, ¿ok? Médico internista, médico gastroenterólogo, por supuesto, expresidente y vicepresidente y presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, actual asesor de la Junta Directiva 2024-2026, profesor honorario de nosotros del Decanato de Medicina de la UCLA, socio honorario de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, miembro internacional de la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal. Bueno, un profesor para nosotros, toda una eminencia que en el área de gastroenterología pues siempre ha sido muy orientador en todas sus facetas, sobre todo en la parte docente, doctor. Bienvenido a Así es la cosa y a Promar. Bueno, un placer estar disfrutando de este programa, participar y que nos permita pues llegar a toda esa audiencia, a todas esas personas que siguen el programa y que nos permita tener un conversatorio siempre con una finalidad, que así como nosotros hablamos a nivel médico de la educación médica continua, correcto, hablemos de la información comunitaria continua. Es una forma de llegarle a las comunidades, esa me gustó yo, a las personas. Eso es muy importante, muy importante, la comunicación. De tal manera que podamos traducir en el lenguaje más fácil de entender posible todo lo que implica una patología tan importante como la que acabas de referir. A ver, el reflujo gastroesofágico, vamos a hablar de muchas cosas porque vamos a aprovechar al doctor Useche que domina evidentemente el punto, pero a ver, vamos a hablar un poquito para orientar un poco anatómicamente a la gente en donde, pues digamos, cómo podemos describir esa vía en donde participa este padecimiento del reflujo gastroesofágico, ¿no? Sí, es importante y probablemente veamos alguna imagen de lo que es la unión esófago-gástrica, en donde existe un aparato que comunica el esófago, entendiendo que la boca se comunica al estómago a través de un tubo de aproximadamente 40 centímetros de largo, que puede alcanzar un diámetro hasta de 40 milímetros promedio en determinadas condiciones y más también, y que existe entre el esófago y el estómago un aparato que llamamos el esfínter esofágico inferior. Esto tiene una finalidad porque es una zona de alta, digamos, de alta presión, porque el estómago tiene una presión superior a la del esófago. Obviamente, si no hubiese una barrera, y yo siempre lo comparto con mis pacientes para que se entienda, es una especie de válvula de check. Abre hacia abajo cuando pasa el contenido alimentario hacia el estómago y tranca cuando vaya presión dentro del estómago, porque ahí es positiva y en el esófago es negativa. De tal manera que cuando se altera la presión de ese esfínter, puede haber una inversión de la presión y el contenido gástrico, bien sea de ácido, a veces de bilis, que viene del duodeno, y el contenido alimentario puede hacer regurgitación o puede hacer reflujo hacia el esófago. Es decir, que esa devolución del contenido gástrico, bueno, fíjate, no solamente gástrico, sino un poquito más allá del duodeno inclusive. El duodeno puede haberlo. O sea, conseguimos con mucha frecuencia, y de eso vamos quizás a detallar un poquito también más adelante, que cuando se pierde la motilidad, porque es una motilidad muy sincrónica a todo lo largo del tubo digestivo, regulado desde luego por el sistema nervioso central a través del parasimpático. Eso es el nervio que gobierna toda la parte digestiva.
Y cuando se pierde esa sincronía, esa onda que va en una peristalsis, llamamos cuando hay el empuje, una onda que va desplazando hacia a la parte inferior. Cuando eso se pierde, se puede invertir el gradiente de presión del duodeno al estómago y la bilis tiene un flujo retrógrado. La quemadura, el efecto nocivo, irritante de la bilis es superior al del contenido ácido. Más difícil de controlar. El reflujo como tal, a ver, hemos hablado de una de las principales causas, que es el esfínter gastroesofágico, que cede y permite que el contenido vaya en dirección contraria, ¿no? Exactamente. Ok, pero ¿cuáles son las situaciones que hacen que este reflujo gastroesofágico se active, ¿no? Bueno, fíjese, vamos a darle a las personas que nos ven y nos escuchan, ¿qué se define por reflujo? Okay. ¿Cuál es la definición más sencilla para que cualquiera de ustedes pueda hacer un autodiagnóstico, que es muy importante? La Organización Mundial define esto: toda molestia que puede ser leve, moderada o severa, que se relacione con el retorno del contenido gástrico hacia el esófago. Eso nosotros en términos médicos lo llamamos pirosis. ¿Pero qué es para una persona la pirosis? Siento una quemazón en la boca del estómago. Eso puede estar relacionado con una gastritis o con una esofagitis por reflujo. Que siento además un ardor, un dolor quemante en el pecho, detrás del esófago. Eso puede ser parte de ese reflujo. Y existen situaciones muy severas, graves del síntoma, que ingresan por la unidad de cuidados coronarios y lo primero que se le descarta es un infarto, porque es un dolor precordial que simula un dolor isquémico coronario del corazón. Correcto. Eso todo se ha producido por efecto del reflujo, pero es más complicado que eso. Hoy día tenemos un manejo multidisciplinario, podríamos llamarlo, entre otros con los neumonólogos y los otorrinos, porque cuando se agrava, eso tiene manifestaciones muy importantes en el aparato respiratorio a través de lo que se llaman los síntomas extraesofágicos. Entonces, ahí está la definición de lo que el reflujo puede afectarnos. El esófago en diferentes grados, pero extraesofágicamente la parte respiratoria es muy importante y es causa de una serie de síntomas que podemos analizar. Claro, es decir, que puede lesionar el esófago, puede llegar al área de la faringe, ¿cierto? Orofaringe, claro. y tener ahí... Y hacer reflujo también hacia la parte de la laringe. Es una de las principales causas, ya podemos adelantarlo, ya demostrada, o sea que hay evidencia, de tos crónica que no la puede manejar, van al otorrino, le maneja el alergólogo, lo maneja el neumonólogo, o sea, rota por todos los pacientes, por todos los especialistas, y termina siendo un reflujo que generalmente es nocturno. Entonces la persona ni siquiera sabe que le ocurre el reflujo. Está durmiendo, claro. Está durmiendo, pero hay tos. Asmas bronquiales que no son alérgicas, que no hay una explicación para pensar en su origen, está relacionada con reflujo. Menos demostrado, pero sí hay muchos trabajos tratando de demostrarlo, puede ocurrir fibrosis pulmonar. De eso no hay evidencia total, pero hay probabilidades según algunos estudios. Doctor, ¿y ese reflujo como tal, cuándo le puede ocurrir a una persona una primera vez? ¿Okay? ¿Cuándo diferenciar si tengo que consultar al gastroenterólogo, al médico, porque puedo haber sido algo ocasional, o ya que ocurre una primera vez me está dando como la primera señal de alguna alerta, ¿no? Claro. Bueno, en la definición de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es muy importante saber que no es solamente todos los síntomas que hemos hablado anteriormente como explicación o como sospecha, sino que requiere presentarse mínimo una o varias veces por semana. Significa que es repetitivo a través de la semana. En esa persona es en quien vamos a sospechar
la existencia de un reflujo gastroesofágico. Es decir, yo puedo haber tenido una comida copiosa, abundante durante la cena, me acosté tarde y en ese proceso de estar acostado no se hizo la digestión, hace poco que comí, me acosté de una vez, puedo tener un episodio de reflujo gastroesofágico. Bueno, desde luego, todo lo que incremente la presión intragástrica, y en eso el mejor ejemplo, lo acabas de mencionar, es un estómago pletórico, con abundante degustación, muchas veces acompañado de una bebida alcohólica, va a conllevar una conversación que también introduce lo que se llama aerofagia, que se deglute mucho aire en esas cenas en que todo está muy humorístico. Eso nos va a aumentar la dilatación y la presión del estómago. Ese paciente va a tener esa noche un reflujo gastroesofágico porque va a haber una relajación transitoria, van a haber varias relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, y eso no va a catalogar como una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora, para ilustrar a las personas, ¿cuál sería la diferencia entre este reflujo que estamos hablando y una hiperacidez, una acidez? Bueno, mira, esto es muy importante porque lamentablemente es frecuente observar que una persona joven va y consulta por un síntoma tipo reflujo, y también una persona mayor, con más razón, por primera vez, y hay la indicación de una endoscopia de primera entrada. Y a veces nos llegan hasta referidos, porque es que tuve un reflujo y me recomendaron una endoscopia. Cada paciente hay que individualizarlo. Volvemos a la historia médica. Claro. La historia médica define, cataloga, clasifica el tipo de paciente que tenemos para estudiar, para diagnosticar, y es así que una persona joven, por ejemplo, sin ningún síntoma de alarma, tenemos que tener una serie de síntomas o signos de alarma. Entonces, una persona joven que por primera vez está teniendo... Ahorita es muy frecuente el reflujo en la gente joven, por cierto, sí, ¿no? Porque aquí vale la pena recordar que nosotros ahorita estamos enfrentando la pandemia del siglo, producto de los alimentos procesados, refinados, ricos en azúcar, ricos en embutidos, ricos en grasas, y que se ingieren generalmente en la noche en personas jóvenes que tienen un hambre ansiosa, compulsiva, constante y adictiva. Sí, es adictiva porque comen exclusivamente eso y todo lo demás perdió el sabor para ellos. Eso tiene contenido muy adictivo, como son el azúcar, las sales, las salsas, y una vez que pruebas eso, lógicamente, claro, ninguna comida sana te va a gustar. Claro. Entonces, esos son comidas generalmente que son copiosas durante la noche, lo que conlleva a un ayuno matutino. No me provoca desayunar, pero comió a las 11 de la noche una comida de la que todos conocemos, bien grande, bien redonda, bien larga, cargada de todo esto que estamos mencionando. Obviamente, si se acuesta, ese estómago no tiene un proceso de vaciamiento durante la noche. Ahí hay una acumulación de mucho ácido nocturno con los alimentos, y en la postura de acostado, el estómago va al espacio subcostal izquierdo, anterior, y el esófago es posterior. El esófago está pegado a la columna. Obviamente es una ley de vasos comunicantes o hidráulica, como lo queremos llamar, vence la presión, y durante la noche la digestión va a estar entre el esófago y el estómago, y el vaciamiento es muy pequeño. En la mañana no se quiere desayunar porque el estómago está lleno, claro, está saciado. Claro. Y ahí se mete un segundo elemento, que es el hiperinsulinismo, porque esa es la hora de la insulina, y si no estás haciendo un proceso metabólico normal, te va a dar un segundo pico de hiperinsulinismo en horas de la noche, que es cuando vuelve el deseo de comer mucho. Eso es más o menos para ver esto. Sí. Esas personas van a tener recurrentes procesos de reflujo gastroesofágico. Ahora bien, volvimos a la persona que empezamos a analizar, gente joven, sin alarma de ningún tipo para estar sospechando una enfermedad maligna severa.
Y con ellos está permitido, y es parte del protocolo, hacer una prueba con inhibidores de la bomba de protones, todo esto que inhibe el ácido, en dosis doble mañana y tarde, de 40 miligramos, por ejemplo, y se hace una prueba de 2 a 4 semanas. La persona va a mejorar, probablemente, y se le va a hacer la recomendación de que cambie los hábitos. Si no, pues va a seguir con adherencia a ese inhibidor de la bomba, ¿no? Pero ya eso hace un diagnóstico positivo de reflujo gastroesofágico. Claro, es un descarte Ese es el inicio. Bien sencillo, muy en sencillo, el fondo. Claro, claro. E incluso está permitido en ese mismo tipo de personas, de ese perfil, está permitido que si tiene síntomas de reflujo, pero además te va a manifestar que durante la noche tiene un dolor, hay regurgitaciones, pero también amanece con tos, con una quemazón en la garganta, amanecen difónicos, con cierto problema en la voz. Eso ya es un problema ya doble, ¿no? Esofágico y extraesofágico. Claro. Entonces ahí se hacen pruebas hasta de 12 semanas. Eso es parte de un diagnóstico, digamos, por prueba terapéutica. Eso se puede hacer. ¿A quién se le va a hacer la endoscopia? A quien te diga que hizo todo perfecto, que lo está haciendo. Nosotros no tenemos por qué dudar si es verdad o es mentira. Nos ayuda un poco el peso, que los pesamos siempre cuando van a las consultas. Vemos si están iguales o la cosa subió. A ver si la cosa está de verdad así de tanto cuidado. Y ya ahí tiene indicación entonces una exploración, porque si no has respondido, esa es una de las indicaciones, son Para varias, endoscopia, claro. pero esa es una de las indicaciones. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con este interesante tema del reflujo gastroesofágico. Cualquier pregunta, 0412-421-941. Ya venimos. ¿Será mito o realidad? Preguntemos y aclaremos si es cierto o falso. Seguimos en Así es de la cosa a través de Promar Televisión y la 94.1, la FM. Nos pueden escuchar y nos pueden ver tranquilamente por allí. Vamos a un poco explorar los mitos con el doctor Useche y él nos vaya orientando en lo verdadero o falso de esto, ¿no? A ver, por ejemplo, tenemos, doctor, el reflujo gastroesofágico solo ocurre después de comer. Falso. ¿Por qué? Bueno, se ha demostrado cuando una de las formas de estudiar el reflujo, como es parte de lo que avanza, así como hay la prueba terapéutica que hablamos, le sigue en secuencia la endoscopia. A veces usamos radiología también para ver cómo está la anatomía y cómo está el hiato, si hay hernia tal también, que es una causa que por ahí la pueden mostrar, donde se pierde el control del esfínter. Hay personas que cuando se examinan y uno espera un reflujo severo, porque es que el reflujo puede tener esofagitis con lesiones visibles de la mucosa o con ausencia de lesiones en la mucosa. Y el síntoma, la percepción del dolor y de los síntomas es igual. Entonces, hay personas que la examinamos y está normal, porque esa persona va a presentar un reflujo porque tiene una exposición prolongada al ácido del esófago. Nosotros tenemos un pase de esófago sin haber comido y aumenta después de las comidas, que el esfínter hace relajaciones transitorias, lo mencionaba anteriormente, pero el esófago tiene movimiento, una motilidad permanente que está, digamos, lo se llama clearance, limpiando esa parte del ácido. Pero en personas que no vemos ninguna otra explicación, ahí hay un tiempo mayor de permanencia del ácido, y no tiene que ver con que haya comido o no. En comidas puede aumentar, pero se le puede presentar
en ausencia de esa situación. No, y tomando en cuenta la definición que usted dijo, todo aquello que aumente la presión a nivel abdominal gástrico puede generar un reflujo si usted no haya comido. Todo. Bueno, ahí puedes mencionar una parte muy importante, que es en el que es uno de los problemas mayores que tenemos a nivel mundial, el sobrepeso con la acumulación de grasa mesentérica que aumenta la presión intraabdominal. Es la primera causa y está en íntima relación con las complicaciones, con el desencadenamiento. Primero desencadenándolo, segundo agravándolo y tercero con las complicaciones que tiene el reflujo gastroesofágico. Eso por una parte. Por la otra parte tenemos también que un embarazo, por ejemplo, conlleva reflujo gastroesofágico en un alto porcentaje. Claro. ¿Por qué? Porque le aumenta la presión intraabdominal. Todo lo que aumente la presión intraabdominal va a conllevar un reflujo gastroesofágico que no necesariamente tiene que ver con las comidas. En las comidas puede aumentar. Y también el daño de esa válvula en lo que se llama la formación de la llamada hernia hiatal, que tiene una alta frecuencia y está muy relacionada con los reflujos gastroesofágicos. Eso no es otra cosa que el desplazamiento de la zona de alta presión hacia la zona intratorácica, y eso pues va a establecer como una especie de bolsa, digamos así, como un reloj de arena a ese punto, que se vuelve un reservorio prácticamente y permite fluir más las partes del reflujo gastroesofágico. A ver, doctor, otro mito por acá. ¿Solo las personas mayores sufren de reflujo gastroesofágico? Bueno, ya lo comentamos. Eso sí, falso. No importa la edad, inclusive han aparecido muchos jóvenes con reflujo gastroesofágico. ¿El reflujo gastroesofágico se puede tratar con solo medicamentos o solo con medicamentos? Bueno, en principio no hay nada que se trate solo con medicamentos, así que esa parte es falsa. ¿Por qué falsa? Porque es que el reflujo, para curarse, aliviarse el dolor es una cosa, el alivio es una cosa y los medicamentos van a ayudar muchísimo en la fase aguda de esas molestias que son a veces insoportables, ¿no? Le afectan mucho la calidad de vida a las personas, les altera su ejercicio laboral, bueno, afecta la calidad de vida en todos los sentidos. El sueño es tremendo, tienen que dormir sentados en ocasiones. Entonces, pero es que no solamente esa es la parte que tienen que vigilar, es que tienen que hacer cambios en lo que fue el origen del reflujo. Y eso empieza por la alimentación, por los cambios, por eliminar el sobrepeso, por cambiar el tipo de comida, los tipos de alimentos que favorecen el reflujo, que lo mencionamos anteriormente. Entonces no es solamente el medicamento. Correcto. ¿Los alimentos picantes siempre provocan reflujo? No necesariamente, falso. Hay personas, si no tienes reflujo, si tú no tienes un reflujo preexistente, comer el picante y no te va a afectar para nada. En último caso puede arder un poco, sí. si no está acostumbrado al tema del picante. Tendría que ser un picante fuerte, excesivo y eso lo comes por inocente, porque el que le gusta el picante lo come porque le gusta. Bueno, esta pregunta está buena para relacionar los otros extraesofágicos que lo comentábamos. ¿El reflujo solo afecta al sistema digestivo? Bueno, mencionaba que hay manifestaciones clínicas del sistema digestivo que están en el esófago, ¿okay? Claro. Pero afecta la parte respiratoria, la orofaringe. Por eso, es más, ya comprobada, según un consenso de Montreal, que existe en todas las literaturas, en todas las lecturas, tos crónica, laringitis, asma bronquial, muy importante y hay que destacarlo, erosión dentaria. El ascenso del contenido gástrico a la boca contribuye a la erosión dentaria. Y menos probable, pero está en vías de comprobarse, hay algunos otitis medias, sinusitis, que pueden ser producto también del ascenso del reflujo gastroesofágico. O sea, es extraesofágico esa manifestación. Llega a sinusitis, llega a los senos paranasales. Bueno, porque te quema. A nada del cerebro. Te inflama toda la zona posterior de la orofaringe,
pierden los drenajes, los senos paranasales y empieza la acumulación de secreción que se va a infectar. Claro, y probablemente el paciente piense que es algo respiratorio. Claro. Y el problema viene allá abajo. Y el problema está viniendo de reflujo. A ver, vamos a ver algunas imágenes que nos trajo cortesía el doctor Useche, donde podemos ver progresivamente. Podemos empezar con la básica. Bueno, la básica es la que, más o menos para que tengan un conocimiento de la anatomía de la unión esófago-gástrica, donde se ve que hay una zona de alta presión que está en coincidencia con los hiatos diafragmáticos. La referencia para nosotros es que hay una línea Z que ven el cambio ahí de lo que es la mucosa gástrica, que es un epitelio cilíndrico estratificado, y el otro es un epitelio plano del esófago, que es diferente, tiene otro color, otra textura y son células planas. Bueno, eso se llama la línea Z, esa es la unión. Uh-huh. Esa unión tiene que tener una coincidencia con lo que llamamos nosotros la pinza de los pilares hiatales. O sea, nosotros llamamos también pinza diafragmática, que es la zona que da la mayor presión. Eso es lo que estamos viendo ahí. Correcto. Hay unas imágenes bien interesantes, doctor. Hay una donde, bueno, hay múltiples imágenes. Esa está muy interesante. Esa está muy interesante, sí, porque bueno. Eso es muy importante porque eso demuestra cómo se desplaza esa zona de alta presión hacia el tórax por encima del diafragma, y parte del estómago asciende y hace como un pequeño, vamos a llamarlo así, como un pequeño estómago, pero metido dentro del tórax, donde ya no hay presión que impide el ascenso del ácido. Eso sería un saco, digamos, de hernia, que nosotros llamamos ahí, ¿no? Actúa como reservorio de ácido y, bueno, favorece pues el reflujo permanente, porque no hay control. Pero pueden observar cómo hay otro tipo de hernias también en personas que van perdiendo el control de esa zona de presión, como se puede meter el estómago en paralelo, digamos paraesofágico, que es el que ven como el estómago, pero entrando por el lado del esófago, hacia el estómago. Y bueno, ven una figura muy grande, donde hemos tenido casos, y de eso tenemos nosotros buena experiencia, porque se puede meter al tórax, parte del estómago, crear problemas cardiorrespiratorios y tener que hacer una cirugía, una alta cirugía para reducir esa hernia hacia el estómago, hacia la parte abdominal, perdón. Sí, ya ahí es el caso de hernia hiatal y diafragmática también. Uh-huh. Sí. A ver, tenemos también estas imágenes que son imágenes endoscópicas, ¿no? Ok, estos son de algunos casos de nuestro archivo, donde así es como vemos nosotros cuando llegamos aproximadamente a los 35, 37, 38 centímetros, tomando como relación la arcada de los dientes, de la arcada dentaria, vamos a ver como ya, ahí vemos un saco ya. Fíjate, ahí nosotros vemos que ya la transición de la mucosa gástrica a la esofágica, que son diferentes esas dos, vamos a decir esos dos tapizados, lo que recubre el estómago es diferente a lo que recubre el esófago, ahí se forma ya el saco. Y vemos la parte inferior, hacia el fondo, vemos un círculo que es donde está la pinza diafragmática. Ese es el saco herniario que vemos nosotros en una rutina de endoscopia. Y hay una aquí más cercana. Aquí empezamos a ver las consecuencias de ese reflujo. Uh-huh. Cuando se prolonga, cuando no se trata a tiempo, empiezan a aparecer esa serie de erosiones que pueden ser cortas o pueden ser largas. Esas son las llamadas esofagitis, erosivas. Uh-huh. Erosivas. Fíjate que son como unos arañazos longitudinales. Ahí estamos viendo el esófago. Ahí estamos viendo el esófago. Y esa lesión de la unión esófago-gástrica hacia arriba, hacia el tórax. Y todas esas lesiones. Esas lesiones las clasificamos, hay una clasificación que es la llamada clasificación de Atlanta, donde la clasificamos de tipo A cuando son menores de 3 centímetros, puede ser una o varias, pero menores de 3 centímetros. La tipo B, que pueden ser una o varias, pero mayores de 3 centímetros. Hay una tipo C, que creo que está por ahí si avanzamos. Bueno, fíjate, donde ya, ahí estamos viendo una
una complicación del reflujo gastroesofágico que vino de una CD. ¿Qué significa eso? Que la erosión toma de hasta un 75% ya no son lineales como las vimos anteriormente, sino que agarran la circunferencia casi hasta un 75%, la D la agarra completa y de ahí puede venir eso que estás viendo ahí, que es una estenosis que nosotros lo llamamos anillo de Chasky, el que estamos viendo. Es un anillo de Chasky. ¿Okay? Ahí estamos viendo ya otra cuestión que se llama, otra de las complicaciones. Esa complicación se llama esófago de Barré. ¿Qué significa? Eso es un cambio donde el esófago, sometido a la agresión del ácido prolongadamente, del reflujo, va a hacer cambios en la mucosa para defenderse, vamos a decirlo así, para lograr mayor defensa, y adquiere las características de las células del estómago, que es la resistente al ácido. Eso se llama metaplasia intestinal y se llama, el nombre para todo es esófago de Barré. Ese esófago de Barré ya tiene un problema, una connotación más importante, porque ya vimos que podía haber estenosis, pero el Barré puede evolucionar, ahí debemos tener otras imágenes, hacia lo que se llaman displasias de bajo grado y displasias de alto grado, las cuales nos llevaría todo esto. Ahí vemos, por ejemplo, una esofagitis tipo D, ya está agarrando prácticamente toda la circunferencia. De ahí viene un anillo, que a veces tenemos que dilatarlo. Nosotros disponemos de balones, y lo hacemos con frecuencia, balones o los dilatadores Savary, que son unas bujías, que tenemos que romper el anillo, porque a las personas se les empieza a impactar los alimentos a ese nivel. El esófago de Barré, la ven de esa coloración porque nuestros equipos ahora de nueva tecnología, antes hacíamos esto pintándolo con azul de metileno, Lugol, pasábamos horas en eso y después a veces dañábamos tanto la visión que teníamos que repetir el estudio. Esto lo hace ahora el sistema. Yo particularmente tengo un equipo que trabaja con un software de computadora, que eso es lo que se llama cromoscopia virtual. Uh-huh. Todas las marcas los tienen, los equipos nuevos tienen cromoscopia virtual y scan. Eso nos permite identificarlo y saber dónde tomar la biopsia, sin empezar a adivinar dónde se toma la biopsia, ¿no? Así es. Bueno, doctor, estamos allí pues hablando de reflujo gastroesofágico. Viene una parte interesante, pero vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar un poquito también del tratamiento, del diagnóstico, la parte del diagnóstico que no hemos hablado, y por supuesto ya las recomendaciones, que son importantísimas para que usted, si está teniendo alguno de los síntomas que hemos conversado, ¿okay? Es hora de prestarle atención, y si no está teniendo, bueno, justamente lo que tenemos que hacer para prevenir que nos ocurra este tipo de condición del reflujo gastroesofágico. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos acá a Promar Televisión y la 94.1, la FM. Ya venimos. Después de hablar, analizar y razonar, llegó la hora de... ¿Y entonces? ¿Cómo es la cosa? Y entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Las conclusiones, bueno, las recomendaciones, que son lo que todo el mundo espera. Estamos conversando del reflujo gastroesofágico, con el doctor Emerson Useche, gastroenterólogo, y además, pues siempre está presto para la buena docencia y que ustedes entiendan todo esto. Bueno, hay una parte que sería interesante, teniendo yo reflujo, teniendo, digamos, parte de los síntomas que usted ha comentado, de repente, pues la tos, la acidez, el ardor, los extraesofágicos, y habiéndose presentado frecuentemente en una semana, por cada semana presentando 2, 3 veces, 4 veces, ya es el momento, evidentemente, de fui al médico. El médico hace la historia clínica, ve los hábitos de este paciente
y bueno, indica o no la endoscopia de acuerdo a la situación, ¿ok? Más el tratamiento, la terapéutica que estableció. Pero bueno, teniendo diagnosticado, habiendo o no hecho endoscopia, ¿cuál es la conducta con este tipo de pacientes que ya tienen un reflujo gastroesofágico instalado, ¿no? Bueno, ya es una enfermedad, ya ¿verdad? nosotros incluso mostramos imágenes y la vamos a clasificar. Una cosa es una enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva. Ahí empieza el tratamiento para tratar de que eso no avance a lo que acabamos de mostrar, que si la metaplasia, la estenosis, las complicaciones. Y una muy seria, que por ahí están algunas de las imágenes, cuando ya el barre que vimos, puede ir a dos imágenes que vamos a tener en pantalla, donde está la displasia grave y el desarrollo del cáncer. Este es un cáncer que ha venido creciendo en los últimos informes que se tienen de... Ese ya es un paciente, por cierto, diagnosticado esta semana, casualmente coincidió con la llamada, donde él tenía un reflujo que no se lo controlaba, un hombre de 50 años, y ya desarrolló un cáncer avanzado en el momento que ya nos está consultando. Sí, se ve inclusive la obstrucción de la luz. El equipo no pudo pasar. Ah, bueno, no pasó. Entonces, imagínate. fíjate tú que es muy importante el perfil de las personas. Una cosa es esa persona joven que hablamos, que come, que disfruta de las comidas nocturnas, tiene el reflujo, bueno, tiene la cura a través de los cambios de hábito. Eso, si no hay cambios de hábito, no se va a curar nunca. Va a avanzar a todo este proceso, no es una semana, no es un mes, no es un año, es que eso le va a llegar en una determinada edad, porque eso es crónico y la enfermedad se va agravando. El perfil de nosotros que tenemos que tener es alerta. Uno, personas, este es un perfil masculino, 50 años, con obesidad y fumador. Ese paciente tiene, y con síntomas, pues severos, que dice que tengo sufriendo esto más de 5 años, y la mayoría tiene ya de los 30 años y no le ha hecho caso, y llegó a los 50. Bueno, ese es un individuo de alto riesgo. Con él empezamos con endoscopia. Claro. Porque él tiene la probabilidad de haber evolucionado a todo esto que estamos es cuestión de no perder tiempo ya. Ahí no se puede perder tiempo haciendo pruebas terapéuticas. Ese es un tipo de paciente. Entonces ahí hay que ir directamente a esa parte. Pero como la mayoría no llega al final, que no es bonito ni agradable relatarlo, la mayoría tiene la opción a través de los cambios. Fíjate, el que protege el estómago, el que protege el esófago, está protegiendo el páncreas, está protegiendo la diabetes. El hígado graso, que en este momento pasó a ser la primera causa de cirrosis de trasplante en el mundo. Eso es lo que se llama ahorita la disfunción metabólica. Es la pandemia del siglo. Sí, sí. De eso que relatamos inicialmente. Eso lo vamos a tener en otro programa. Que ese va a ser un programa interesante. El hígado graso es un gran problema en este momento, porque el alcohol pasó a tercer lugar como cirrosis. Ahora, el que combina alcohol con alimentación, pues lógicamente va a tener una cirrosis mucho más rápida. Sumando cosas negativas. Y la clave de esto empieza en algo que es tan antiguo como la Biblia y más allá de la medicina holística, la holística de hace 5.000 años. Quien come rápido va a enfermar primero y tiene el riesgo de morir también primero. Eso lo vienen diciendo sin tener estudios de endoscopia ni nada, desde la antigüedad. Porque la boca es la única que tiene la capacidad de conectarse con los 5 sentidos para la selección de lo que comemos, y está conectado a la conciencia. Por eso es que ahorita hablamos, no damos dieta, tratamos de enseñar a comer, y comer significa concientizar los riesgos y los beneficios de lo que hacemos. No está prohibido comer. El problema es que comer no es tragar. Se confunde mucho tragar con comer. Sí, no, y quiere que la persona quiera sentirse saciada. La boca, porque se llena, ese es un llenado. Es un llenado. Claro, la saciedad está en el hipotálamo, en el centro, está en el cerebro. Ahí nos da el hambre y ahí nos saciamos. Para eso tenemos que usar los dientes para cortar, las muelas para triturar, la saliva, que tiene una gran complejidad de químicos para la digestión, y le permitimos que el gusto envíe la señal al cerebro para saciarlo. Y nosotros mandamos una mezcla perfecta al estómago con una saliva que es rica en bicarbonato y neutraliza el ácido.
Esa es la clave de la salud. Cuando llega entero el alimento al estómago, la abuela llama, se le emparchó el estómago. Tragó muy, fíjate, no comió, tragó mucho. Así es. Bueno, doctor, la verdad que nos queda siempre, el tema es tan interesante, pero bueno, pudimos un poco abordarlo para que la gente tenga, digamos, los síntomas que no queremos que llegue allá. O sea, queremos simplemente que tengan las precauciones para no llegar ni a los reflujos ni a la enfermedad del reflujo gástrico, ¿no? Ni a otras consecuencias que vimos allí en las imágenes. Y la otra que evidentemente, pues, todo práctica de los hábitos alimentarios sanos. Eso aplica para todo, cualquier órgano, ¿no? Y cualquier sistema, ¿no? Pero bueno, lo vamos a invitar evidentemente para temas como por ejemplo el hígado graso y otros más como tal, pero por favor denos las redes sociales, teléfono, sitio donde lo puedan conseguir para que esté ahí cualquiera que nos haya escuchado. Yo tengo ahí una estación de hace unos cuantos años en la unidad de vida digestiva de la Racetti. Y el contacto, pues el que tiene el teléfono, que atiende toda la semana a la persona encargada, porque el WhatsApp es muy útil, como bien lo mencionábamos, por esa vía nos comunicamos permanentemente. Bueno, de todas maneras ustedes van a tener ahí en pantalla la red social del doctor para que cualquier cosa que puedan preguntar, ahí también está la forma de comunicarse por WhatsApp. Bueno, un abrazo, gracias por haber estado con nosotros, esperamos que les haya servido un poco de ilustración todo esto para que tengan las recomendaciones y usen las conductas correctas, ¿ok? Un abrazo y nos vemos en el próximo programa de Así es la Cosa. Chao.